Levítico capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley del leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro, y grana e hisopo, y mandará el sacerdote matarla a una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva, y el palo de cedro, y la grana, y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le dará por limpio, y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todos sus pelos, y se ha de lavar con agua, y será limpio. Y después entrará en el real, y morará fuera de su tienda 7 días. Y será que al 7º día raerá todos sus pelos, su cabeza y barba, y las cejas de sus ojos. Finalmente raerá todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas, y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina para presente, amasada con aceite, y un log de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará con aquellas cosas al que se ha de limpiar delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará el sacerdote el un cordero, y ofrecerálo por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda agitada delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde degüellan la víctima por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, tomará el sacerdote del log de aceite, y echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre, que no alcanzare su mano a tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda agitada por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite para presente, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, lo que alcanzare su mano, y el uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Las cuales cosas traerá el 8º día de su purificación al sacerdote,
a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y mecerálo el sacerdote como ofrenda agitada delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la culpa, y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho rociará el sacerdote del aceite que tiene en su mano izquierda, 7 veces delante de Jehová. También pondrá el sacerdote del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobrare del aceite que el sacerdote tiene en su mano, pondrálo sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá la una de las tórtolas o de los palominos, lo que alcanzare su mano. El uno de lo que alcanzare su mano en expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además del presente, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley del que hubiere tenido plaga de lepra, cuya mano no alcanzare lo prescrito para purificarse. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel cuya fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces mandará el sacerdote y despejarán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, porque no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a reconocer la casa. Y mirará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, cavernillas verdosas o rojas, las cuales parecieren más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará descostrar la casa por dentro alrededor, y derramarán el polvo que descostraren fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro, y encostrarán la casa. Y si la plaga volviere a reverdecer en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote entrará y mirará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, lepra roedora está en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y los sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa, todos los días que la mandó cerrar, será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, y también el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y mirare, y viere que la plaga
no sea extendido en la casa después que fue encostrada, el sacerdote dará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y palo de cedro y grana e hisopo, y degollará la una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Y tomará el palo de cedro y el hisopo y la grana y la avecilla viva, y mojarálo en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, y con las aguas vivas, y con la avecilla viva, y el palo de cedro, y el hisopo, y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la haz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la postilla y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Aquesta es la ley tocante a la lepra. Amén. Levítico capítulo 15. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel, y decidles: cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su carne destiló por causa de su flujo, o que su carne se obstruyó a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, lavaráse también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que tocare la carne del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la tarde. Y todo aparejo sobre que cabalgare el que tuviere flujo, será inmundo. Y cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la tarde, y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la tarde. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y la vasija de barro en que tocare el que tiene flujo, será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, se ha de contar 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los dará al sacerdote. Y harálos el sacerdote, el uno ofrenda por el pecado, y el otro holocausto, y le purificará el sacerdote con su flujo delante de Jehová. Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta o toda piel sobre la cual hubiere el derramamiento del semen, lavaráse con agua, y será inmunda hasta la tarde. Y la mujer con quien el varón tuviere ayuntamiento de semen,
Ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, lavaráse luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre el que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo con la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días, y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. Así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley del que tiene flujo y del que sale derramamiento de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y de la que padece su costumbre, y acerca del que tuviere flujo, sea varón o hembra, o del hombre que durmiere con mujer inmunda. Amén. Levítico capítulo 16. Y habló Jehová a Moisés, después que murieron los hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañales de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, con las santas vestiduras con ellas. Después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto, y hará allegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará allegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere
la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar Aarón el becerro que era suyo, para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. Tomará luego de la sangre del becerro, y rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental. Hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo. Después degollará en expiación del macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados de la misma manera. Hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo del testimonio, y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio, y desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario, y pondrálas allí. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse con sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Y quemará el sebo de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real. Y sacará fuera del real el becerro del pecado y el macho cabrío de la culpa, de la sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario, y quemarán en el fuego sus pellejos y sus carnes y su estiércol. Y el que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis,
ni el natural, ni el extranjero que peregrine entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido, y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino y las vestiduras sagradas, y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Amén.